Videoclase Características del vestir en el barroco, clase espejo, emitido el 20 de noviembre del 2019, desde el Instituto Continental al Centro Universitario Trosmer en México, a cargo de la docente Rosario Buendía Anglas. El propósito de la actividad de aprendizaje del día de hoy es identificar el contexto en el que se desarrolla el barroco, es decir, vamos a ubicar su tiempo y espacio, para lo cual hay tanto un mapa como una línea del tiempo. Quisiera comprobar si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. El siguiente objetivo, el propósito es reconocer las características del vestido barroco y luego vamos a reconocer las prendas que utilizaron los varones y las mujeres. De estas características vamos a desarrollar este cuadro que también está en la ficha de aprendizaje. ¿Ya? Tenemos las características de esa vestimenta. Vamos a completar formas y colores, vestimenta masculina, femenina, materiales y accesorios. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Se les ha puesto este mapa en la ficha. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es ubicar en partes, ¿no? Creo que nos ubicamos bien, estamos en Europa, aquí está España. El punto en donde surge el barroco es Italia. Luego de esto se va difundiendo con algunas escuelas barrocas de arte a países como Holanda, ¿no? Francia, lo que es Inglaterra, quienes fueron los centros del desarrollo del barroco. Ya, entonces no sé si podríamos señalarlos en el mapa y completar ustedes. Ya, nosotros nos ubicamos acá. No sé si con el cursor se puede ver. Ahora sí, no sé si estamos viendo. Por aquí está España. Tenemos a Italia, Francia, Alemania y Francia. Y aquí tenemos a Inglaterra, ¿no? Entonces es de aquí, del foco donde sale la influencia. Estamos hablando que Italia se va a difundir, ¿ya? Entonces, una vez llegados los españoles con esta corriente cultural y artística, pues llegaron tanto a México, todo lo que es Centroamérica, y de igual manera, pues llegaron al Perú, ¿ya? Estas partes son las que me gustaría que ustedes las ubiquen en su mapa. Bien, listo, ya tenemos entonces. Ahora nos vamos a ir a la línea del tiempo. En la línea del tiempo vamos a ubicar, aquí nosotros, bueno, hemos hecho una línea del tiempo bastante amplia en lo que es el arte, ¿no? Tenemos aquí el arte rupestre, el arte romano, pero nos interesa llegar al arte del barroco, que está considerada dentro de la Edad Moderna. Esta división, por ejemplo, es una división clásica en la historia del Perú. No sé ya cómo dividen la historia, porque hay muchas formas de dividirlas, pero por ejemplo aquí cuando se divide de forma económica, en este caso uno de los autores que trabajamos aquí en Historia del Perú es Virgilio Roel, y él lo divide en base a las cuestiones de las formaciones socioeconómicas. Es decir, primero divide a la edad del primitiva, luego pasa al esclavismo, luego pasa a la Edad Media igual, y luego pasa al capitalismo, ¿no? Esas son las divisiones que se utiliza en la otra parte de la historia nuestra. En cambio, esta es la clásica, la prehistoria, la antigua, la media, la moderna, que es más, es determinada por fechas, ¿no? Como si fuese un cumpleaños. 1456 sucedió tal cosa y pues al día siguiente ya pasamos de una edad a otra. Y entendemos que a veces no es así, pero si nos queremos contextualizar en el mundo, lo entendemos como edad moderna y el arte barroco se desarrolla en el siglo XVII y XVIII. Estamos hablando de 1600 y 1700. ¿Ya? Bien. O sea, son los dos, 17 y 18. El 18, claro, todo lo que es 1700. Y
Hablamos del 17, todo lo que es 1600. Lo que me gustaría es hacer una analogía, comparar el desarrollo humano con el desarrollo de las sociedades, ¿no? Cuando nosotros tenemos a un adolescente, obviamente hace cambios físicos, psicológicos, o sea, son varios aspectos en los que va a cambiar, pero a veces no siempre se da. Puede tener ya el cambio físico, pero el psicológico puede tener un retraso o puede haberse adelantado. Entonces, no en todas las sociedades, en este mismo siglo se desarrolló el barroco. ¿Ya? El barroco, es más, en Italia se adelantó, y en Francia pues se adelantó y se vivió un barroco donde ya se daba un rococó, ¿no? Que al final en el mundo se presenta como tal. Justo en las diapositivas vamos a ver de que muchas veces se va gestando una nueva sociedad dentro de la anterior, ¿ya? Y a eso pues en El Capital, por ejemplo, en esa obra podemos ver de cómo las sociedades van a ir cambiando y le llamamos mecanismo del desarrollo de las sociedades, ¿no? Bien, entonces ya hemos ubicado también, Paulina, a ver, no sé si me puedes confirmar, y ubicaron los siglos en la línea del tiempo que se les dio. Sí. Ya, perfecto. Entonces ya hemos cumplido con nuestro primer propósito de ubicar el barroco tanto en el tiempo y en el espacio. Ahora vamos a reconocer las características. Vamos a irnos primero al origen del barroco. Entendemos que en la Edad Media la influencia del catolicismo era muy intensa, se tenía en todos los aspectos, ¿no? Que si te pasaba algo era porque Dios ya te había castigado, que si tenías un hijo era porque Dios había determinado que debías tener 1, 5, 10, la cantidad que podías tener. Entonces, es más, tu voluntad y todo lo que podía sucederte estaba destinado por la Iglesia Católica. Pero sabemos que muchos empiezan a protestar, ¿no? No sé si ustedes saben lo de las indulgencias, por ejemplo, ¿no? Lo cual Martín Lutero pues va a ser uno de los que protesta, porque en las indulgencias, si tenías dinero, podías comprar una indulgencia, y cuando morías, pues ibas y a San Pedro le dabas tu indulgencia y le decías, bueno, ya tengo carta libre para entrar, ¿no? Obviamente que el pobre no podía comprar una indulgencia. Entonces, Martín Lutero, protestando en contra de esto y en sus 95 tesis, dice, no, Dios va a estar donde más de 2 personas estén orando por él. Y surgen los calvinistas, los de la Iglesia Anglicana, son muchos protestantes que van a entrar con ideas reformistas, ¿no? Basadas en el racionalismo, dejando de lado la fe ciega y que pues todo estaba determinado por la religión o por Dios, ¿no? Lo peor de todo es que no solo era por Dios, sino por los representantes de Dios, quienes destinaban la vida de los demás y debían cobrar los impuestos, ¿no? Que eran para ellos, que era para ellos. Entonces, tenemos que considerar que para este cambio del barroco, pues nosotros tenemos causas políticas, religiosas y causas psicológicas y sociales. A ver, nos vamos a ir a las causas políticas y religiosas. Estábamos mencionando que uno de los que se va a enfrentar a esto son los protestantes. Y cuando los protestantes empiezan a reflexionar a los demás, hacer uso de la razón y darse cuenta con el humanismo, obviamente, representado en Leonardo da Vinci, ellos van a empezar a querer derrumbar algunas imágenes que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Y esa influencia que tenía. Entonces, para eso aparece la Contrarreforma. Y el arte barroco es el que va a representar justamente a la Contrarreforma, a la defensa que tuvo la Iglesia Católica, pero ya haciendo nuevos cambios, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica trató de permanecer y defenderse de los protestantes, del humanismo, de las nuevas corrientes filosóficas que se dieron en ese entonces, y va a empezar a hacer, atraer con la belleza, con lo recargado en sus esculturas, en sus construcciones y obviamente también en la vestimenta, ¿no? Quisieron, entre comillas, reflejar belleza a un estilo demasiado recargado. Para algunos, para muchos fue de gusto en aquel entonces. ¿Ya? Entonces, las políticas, hablamos de protestantes y hablamos de los cambios
en la Iglesia Católica. Nos vamos a las causas psicológicas y sociales. En esos tiempos, como el hombre empezó a darse cuenta que no necesitaba de Dios para determinar su futuro, determinar su voluntad, hubieron muchas guerras que se dieron. Podemos apreciar en esta diapositiva, por ejemplo, la cantidad de guerras que se dieron en menos de 30 años, pero se dieron guerras como la de los 30 años entre los franceses y los ingleses, las de los jacobitas, de los que pertenecía a los de las tierras altas de Escocia, ¿no? Y la influencia de toda esta guerra hizo también que la vestimenta pueda adaptarse a ello. Tanto varones y mujeres tenían prendas relacionadas con el enfrentamiento para las guerras, ¿no? Parte de la indumentaria en algunos lugares que se encontraban en guerra, pues era ya la cantinflora parte de la vestimenta, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí decimos de que en el contexto en el que nos encontrábamos teníamos estas causas sociales. Entonces vamos a llegar a la conclusión. Habíamos hecho una pregunta, ¿qué es el barroco, no? Y vamos a ir contestándola en conjunto en la ficha de trabajo. Decíamos que el arte barroco comienza a caracterizarse por el juego de sombras. ¿Ya? Las decoraciones eran magníficas y espectaculares. Hubo mucho manejo de la luz mediante las sombras, obviamente. Ya. Ahora nos vamos a las características principales del barroco. Estas tenían representantes de sentimientos y emociones. Es decir, lo que querían es producir en la persona que las observaba, remecer de alguna forma su forma de ver las cosas y apreciar lo que era la belleza, ¿no? Como podemos apreciar en esta imagen, por ejemplo, de solo ingresar, y es lo que pasa en el Vaticano, ¿no? Cuando se va al Vaticano, tú observas el arte, giras a cualquier lado y por cualquier lado, en cualquier esquina ves arte. Son pequeñas piezas de cada construcción talladas, en donde te encuentras, como digo, y hace que de todas maneras te emociones, ¿no? Te remezca esa emoción. Luego la otra característica es temáticas religiosas, como ya habíamos mencionado. Luego tenemos un fuerte sentido del movimiento, la energía y la tensión, ¿no? Fuertes contrastes de luz y sombra, intensa espiritualidad y enormes espacios. Como hemos dicho que hay cambio ya de pensamiento, otra de las cosas que hacen los contrarreformistas es acercarse a la naturaleza. Acercarse a la naturaleza, y para ello obviamente encontramos cuadros y encontramos algunas expresiones muy relacionadas a la naturaleza que no se había dado anteriormente, porque anteriormente los cuadros y todo representaban vírgenes, reyes, reinas y cuestiones celestiales, netamente religiosas. Pero aquí ya en esta contrarreforma lo que vamos a encontrar es el individualismo, es decir, que van a intentar reflejar cada expresión de cada personaje que van a presentar en diferentes tipos de expresiones artísticas, ¿no? Ahora, también nos mencionan que los edificios eran construidos de materiales pobres, pero tenían una gran majestuosidad. Por eso les decía el detalle en la decoración. Cuando se inicia, estamos hablando de 1519, a ustedes les llegaron antes los españoles. En 1519 Hernán Cortés que llega con la vestimenta propia y típica que se va a utilizar durante el barroco, ¿no? 200 años después, porque estamos hablando del siglo XVI, 1500, siglo XVII y XVIII, se van a seguir utilizando las prendas que vamos a reconocer el día de hoy. Ya en las diapositivas que se les está entregando también tenemos aquí muchos representantes españoles, franceses, donde están aquí las obras. Tenemos más representantes y vamos a iniciar con la vestimenta del barroco. No olvidemos en nuestro cuadrito, ya iniciamos a desarrollar este cuadro.
con los colores, formas, o sea, vamos a ir desarrollándolo a medida que voy hablando, ustedes nos ubicamos en el cuadro y, no, y vamos rellenando. Entonces, para empezar esta otra parte del trabajo, me gustaría escuchar algún comentario. A ver, opinión del barroco, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Ese arte recargado es belleza, es exageración, es falta de autoestima? Porque ya que no tengo nada dentro, estoy vacío, pues quiero reflejar, completar, mostrando demasiado fuera, ¿no? Porque según dicen, pues quien quiere mostrar por fuera es porque dentro no hay nada. Parece distinto el dicho, pero algo similar. Yo pienso que sí es muy recargado, pero igual tiene belleza. O sea, no se me hace algo feo. Claro. Se cortó la comunicación, escuché de que se observa la belleza, ¿no? Lo que mi pregunta era si es que esto es demasiado recargado a la vista. Sí, sí es recargado, pero a pesar de que tiene muchos detalles, no siento que se vea antiestético. Claro. A ver, tratemos de imaginar viendo esta imagen, pues horas de horas, probablemente que hasta la vista se puede saturar, ¿no? Pero cuando hablamos de esta que está relacionada con la naturaleza es más suave, ¿no? Entonces, tanto en las diferentes corrientes encontramos gente de exageración en los colores, como que encontramos gente que también actúa con moderación. Pero en este caso, el barroco recargado, en sus detalles sí, pero no necesariamente en sus colores. Hubieron varios artistas que no exageraron en la combinación de colores, ¿no? Habían sobrios y habían pues exagerados también, ¿no? Que aquí en Perú le llamamos guachafo, no sé cómo le llamen allá, ¿no? Es que, por ejemplo, a mí personalmente me gusta el barroco, entonces creo, o sea, para mí no se me hace nada exagerado ni la vestimenta ni el arte, o sea, a mí me gusta muchísimo porque aparte la estética se cuidaba mucho, o sea, a pesar de que era muy recargado, o sea, tenía una estética muy específica y era muy cuidado. En definitiva, en el arte no hay un patrón. Nosotros vamos a tener diferentes visiones, como digo, vamos a encontrar de todo, personas que les encanta, como personas que les parece recargado, pero al final el arte saben que no tiene patrón, ¿no? Personalmente yo también admiro el detalle que han tenido para poder hacer. Ejemplo, si observamos en estas imágenes, las telas son bordadas y muchas de ellas han sido bordadas a mano, ¿no? Es lo que nosotros ahora conocemos como pedrería, por ejemplo, ¿no? Y estos adicionales en los brocados y todo, al igual que en la arquitectura, al igual que en los monumentos, les decía que donde giras encuentras un detalle, el trabajo en madera. Acá nosotros tenemos una escuela cusqueña donde han hecho estos trabajos, ¿no? Y en el Cusco, por ejemplo, en las iglesias del Cusco se pueden observar este trabajo en detalle y que pues si lo visualizas en algún momento se ve recargado, pero es minucioso, es muy delicado el trabajo, ¿no? Y entonces en estos bordados también han tenido bastante paciencia aquellas personas que lo han realizado. Bien. Perfecto, entonces vamos a pasar a las características del vestir. Y lo que vamos a encontrar esencialmente aquí muchas imágenes de Enrique, Luis, Carlos, los reyes más notables de aquel entonces, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver la banda caída en los cuellos, la gorguera, ¿no? La pechera o peto, el ropón de la falda, los greguescos que vienen a ser el futuro de los pantalones.
Entonces, como decíamos, estamos hablando de los años 1600 hasta los años 1750 aproximadamente. Estamos hablando de un periodo fructífero artísticamente en la literatura, escultura, pintura, arquitectura y todas las artes. Y obviamente que esta reflejó mucho en la forma de vestir de los nobles, porque los campesinos, pues como siempre, ¿no? Se vestían con lo necesario. Ya. En este caso, por ejemplo, vamos a iniciar con la vestimenta de los varones. ¿Ya? Eran amplias. Ya les decía que lo que quería era, pues, si alguno, y estas colas que se usan, por ejemplo, para el vestido de novia, pues ya lo usaron los reyes franceses, ¿no? A ellos les gustaba la cola y en cuanto más larga o más grande la corona o la cola, pues significaba que este tenía más poder. Es por eso que las prendas empiezan a ampliarse hasta que supongo pues eran demasiado pesadas para el cuerpo. Entonces usaban los colores vivos, llamativos. Los materiales, estamos hablando brocados, sedas y encajes. A ver si podemos anotar en sus cuadritos, ¿no? Los brocados, la seda, el encaje. Hablamos de las medias, las panties que utilizaban, de preferencia blancas. También hubieron de otros colores, pero de preferencia eran blancas. Ya. Vamos a observar aquí en el cuadro también a Enrique IV, ¿no? Con dos prendas diferentes, donde podemos observar el jubón, ¿no? Las medias de seda, el sombrero, las características. Y aquí tenemos lo que les estaba mencionando, ¿no? Mientras que en España, en Inglaterra, se seguían utilizando estas prendas dentro del barroco, que ya va a pasar posteriormente a ser rococó, se utilizaban estas prendas ya en Francia, ¿no? Los franceses fueron los primeros a dar el paso del barroco al rococó, ¿ya? Pero durante el siglo XVI, XVII y XVIII, pues ya en Francia se utilizaban estos bobos, ¿no? Y estos sacos que en telas muy detalladas son propias del barroco. Ya. A ver, vamos a empezar con la primera prenda, una de las que es características de la prenda de los varones. Esta es el jubón, ¿ya? Es una prenda rígida que cubre los hombros, es decir, es una chaqueta. Y en muchos casos esta chaqueta, pues, se podía sacar las mangas, quedaba como un chaleco, pero se las tenía que unir mediante algunos cordones, ¿no? Eran unidas por cordones. También estas han ido evolucionando y en algunos momentos han sido utilizadas pues entre 4 o 5 telas acolchonadas y se ponían dentro de los armazones para ir a la guerra. ¿Ya? Entonces esta casaquilla que le podríamos llamar era el jubón, ¿no? Que si pudiéramos también ya ir ubicando en la última pregunta, se les pide los nombres de algunas prendas, ¿no? Tanto en el varón, entonces podríamos ya ir colocando el nombre que corresponde a esta prenda. Aquí tenemos algunos modelos más de jubones. Ya, como decía, el cuello es alto y rígido. Y en una temporada se les dio por usar la moda, esta prenda se llama, y bueno, ¿no? Mangas acuchilladas, pectorales acuchillados, pantalones acuchillados. Fue toda una temporada, se llamó así, ¿no? Que eran telas entrecortadas, que dejaban visualizar la blusa o camisa que llevaba dentro, sea varón o mujer. Entonces tenemos el jubón en diferentes épocas, ¿ya? Y esta también ha sido en muchos casos llamada el justillo. El justillo era un tipo faja que se ajustaba, era el jubón, simplemente que este se iba ajustando, ¿no? En la parte delantera. Y en algunos casos pues era como el chaleco, ¿no? Como les decía, en muchos casos el jubón, las mangas eran pegadas con algunas tiras y estas al ser retiradas pues se convertían en chalecos, ¿no? Aquí podemos visualizar cómo va determinándose la puesta de los varones. Esta forma de vestir se ha creado pues la forma actual de vestirse, ¿no? El pantalón, el saco los varones y en el caso chaleco con camisa. Obviamente con ciertas particularidades, como hemos hablado de los detalles en cada prenda. ¿Ya?
Entonces la parte superior de los varones era cubierta por los jubones. Luego vamos a ver las calzas. Estas calzas cubrían la parte inferior del cuerpo humano. Se tenían diferentes variedades, por ejemplo, aquí tenemos estas que les mencionaba, las de estilo cuchillado, que están cortadas, ¿no? También son llamadas calzas de forma globular o globos. Tenemos calzas en diferentes materiales, ¿no? Aquí nos habla sobre las calzas bragas, que eran elegantes, las medias calzas, que era hasta la rodilla, y se incluían en los modelos ajustados al cuerpo y también habían los holgados, como en este caso, ¿no? Aquí tenemos calzas holgadas, ¿ya? Y estas, pues, posteriormente han ido dando forma a lo que nosotros conocemos actualmente como calzones, calzoncillos, truzas y a los pantalones, ¿ya? Tanto las calzas han dado origen a la ropa interior de los varones como a los pantalones. Ya. En los varones nos pasamos a los... ese es otro tipo de calzas, los greguescos, ¿ya? Y estas calzas, estos greguescos, fueron, ¿no?, tipo globular, como también, como les decía, en Francia ya un estilo de pantalón, hasta la rodilla. La siguiente prenda de los varones que tenemos es la chupa, que venía a ser este chaleco que ajustaba al cuerpo, ya formaba parte del traje francés del siglo XVI al siglo XVIII, ya era una pieza ajustada y en algunos casos llevaba la manga larga. Obviamente, como han habido muchos lugares en donde se han desarrollado estas prendas, pues cada una tenía su estilo, ¿no? Luego pasamos a las casacas, ¿no? Eh, Llegaban a cubrir hasta los glúteos, eran ajustadas a la cintura, pero después de la cintura tenían forma de faldones, ¿no? Eran ceñidos al cuerpo. Y para terminar con las prendas de los varones, tenemos estos collitos de banda caída, ¿no? Tenemos aquí en varios modelos, ¿no? Muchos de ellos acompañados de tejidos, ¿no? Y luego tenemos el cuello de encaje, propio de esta época, ¿ya? Con esto creo tenemos completo el cuadrito de las prendas de vestir de los varones. Sí, Y también la imagen, ¿ya? sí, listo. Bien, Paulina, ¿podemos pasar a la vestimenta de las mujeres o habría algo de la vestimenta de los varones antes de pasar? No sé, para algunos podía parecer muy refinada que los varones utilizaran la panty, pero a algunos también parece que no fueran, no muy masculinos, sino se vería de un punto de vista femenino. A ver cómo ven las chicas. ¿Qué les parece a las chicas ver a los chicos con panty? Sí, Bueno, es que en este caso en particular es el retrato de Luis ajá, Pascual. sí, Entonces él se caracterizó por ser así, afeminado. o vaya, una cuestión, ¿no? Se hacía llamar el rey sol, ¿no? Ujú. Era súper, el tipo de tacón que trae era algo que él hizo para él, porque era chaparrito, entonces quería verse alto. Nadie más tenía permitido en la corte real ocupar tacones fractor rojo, porque eso era algo exclusivo de él. Paradito, tenía un determinado alto, o sea, él en particular fue todo un caso. Exacto, todo un caso, tú lo has dicho. Sí, así es. Pero lo que sí, a lo que es la moda del uso de la panty, pues esa moda
llegó. Y yo les cuento una particularidad aquí en nuestra historia del Perú. Cuando los españoles hicieron algunos pagos y se da el monopolio, por ejemplo, a nuestros campesinos les pagaban a las mujeres con medias nylon. No, o sea, y lógico que una mujer en el campo que no tenía ni para comer, pues vaya a cobrar con medias nylon con espejos, ¿no? Y pues parte de la explotación que hicieron ellos fue esto, ¿no? Una venta abusiva e innecesaria, pero que las panties las trajeron hasta acá. Y aquí sí son, pues, de los que les llaman los machos, ¿no? Les llamamos los huancas, por ejemplo, se hacen llamar huanca gualarmica en quechua, ¿no? Es decir, que son muy varones. Entonces, no sé si nuestros huancas se pusieran las panties. Habría que hacer una encuesta por acá. No sé, allá los mexicanos pienso que también, ¿no? Son de aquellos que son machos, llamados así, equivocadamente, obvio, ¿no? Sí. Entonces, no creo que los varones de nuestra cultura acepten el uso de la panty. No, aparte tipo tampoco sería algo ¿Qué? que los varones ocuparan pantimedias. Pues ahorita no. Ahorita no, pero supongo ajá. que en su época pues era bien visto. A lo mejor en unos cientos de años nos van a ver a nosotros Mal. mal, pero era en lo que su época Ya se veía. correspondía. Aunque en los andróginos, que ahora que ya están con esto en la moda, pues, se visten igual, pues, tal vez con eso, como dices, de acá a un tiempo podamos estar viendo unos cambios, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar a la vestimenta de las mujeres, ya para terminar nuestra sesión. En el caso de las vestimentas de las mujeres, obviamente que las telas eran muy recargadas, como hemos valorado el detalle que tenían en sus mantos y en estas, tanto en las blondas, si podemos observar, esta es una de las prendas donde tiene pues el arte bien recargado, ¿no? Muy ornamentada, muy llamativa. En los materiales, pues no sé si hemos incluido la seda, ¿no? Podríamos incluirlo. Aquí también vamos a mencionar a la esposa de Hernán Cortés, en el caso de Catalina Suárez Marcaida, eh, conocida, dice que le llaman a ella como Catalina Juárez, ustedes deben saber en ese aspecto, ¿no? Mucho más que yo. Y esta mujer, pues casada con Hernán Cortés, murió en circunstancias polémicas y que se cree que hay algo detrás de ello, ¿no? Que Hernán Cortés la mató, en otras palabras. Pero ella es una de las, en esta foto, en este retrato, podemos ver las prendas que hemos mencionado, ¿no? En este caso tenemos la blusa, tenemos las mangas acuchilladas, tenemos el uso de la falda interior y una sobrefalda, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tanto la falda interior como la sobrefalda la llamaban como ropón, ¿no? Tenemos una falda interna y una falda que va a ir sobre esta, que va a combinar obviamente con el peto y con el jubón, ¿no? A ver, vamos a ver qué es el peto. Este peto o petillo era parte de una, no parte de una prenda, sino era, ¿no?, la especie de pechera que se colocaba, muy decorada, que debía combinar pues con el jubón que utilizaban las mujeres, ¿no? Porque en este caso las mujeres también han hecho uso del jubón. Era más refinado, ¿no?, que la del balón. Esta no llegó a ser acolchada, a diferencia de que el de los varones su jubón sí era acolchado, como les decía, para la guerra, ¿no? Y esta se podía colocar dentro del jubón. Ya tenemos aquí, por ejemplo, cómo se iba armando el jubón. Era como una casaquilla, ¿no?, con una faja, con esta que se sujetaba. Aquí le llamamos faja a lo que es esta prenda que sujeta la cintura, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos otras presentaciones del jubón femenino, los cuales también podían desprenderse la manga y que también podían sujetarse con algún tipo de hilo, ¿no? ¿Ya? En las prendas de las mujeres tenemos aquí el tipo del cuello, tenemos el ropón que les mencionaba, ¿no?, el abanico, los guantes,
y la falda tambor que ya habíamos visto a un inicio de la clase, ¿no? Esta falda tambor fue característico, igual que el verdugado y la falda tambor, fueron muy características del siglo XVI. ¿No? Y en el XVII estas se van modificando. Ya. Luego en lo que es prendas interiores tenemos el camisón que usaban las mujeres, ¿no? Tenemos aquí al jubón femenino. Tenemos en algunos casos de algunas damas también hicieron uso de este tipo corsé para darle forma al cuerpo. O sea, era de metal, se le colocaba a las jovencitas ya desde los 12 años y nosotros sabemos, aquí tenemos una cultura llamada Paracas, donde hicieron la deformación craneal, es decir, le ponían dos tablillas y como el hueso al nacer es cartílago, pues este iba deformándose y la cabeza crecía hacia arriba. Entonces, en este caso, esto mismo cumple la función, este metal. Si nosotros lo sujetamos a una chica de 12, 13 años, probablemente pues la costilla, igual como Talía se cortó, se sacó una de las costillas, ¿no? Según se dice acá, probablemente hizo que las últimas costillas pues no crecieran, sino se tuvieran aquí presionadas y pues le dieran una figura más estilizada a la mujer, ¿no? Que debe haber sido como una tortura. No creo que haya sido fácil de poder caminar por el peso y aparte porque pues sujetaba a la persona. La modificación craneal que nos comenta es como lo que se hacía acá en México en la cultura maya. En los mayas también hacían deformaciones craneales, tengo entendido, ¿no? Sí. Ajá, o sea, por eso pregunto que si lo que nos comenta Sí, le pasa acá en Perú, mira a lo que se hacía acá en México. sí, sí, sí. Aquí fue una cultura antes de los incas, como le digo, llamada Paracas, y que esta se llamaba deformación craneal. Y en cuanto más grande la cabeza, obviamente, pues era que de mayor posición social, ¿no? Y se le hacía a los hijos. Así es. Bien, ya estaríamos terminando la parte de la vestimenta de la mujer. Para culminar nuestro cuadrito nos vamos a ir a los accesorios. Ya en los accesorios, pues aquí los guantes, podemos observar unos guantes de igual manera, detallados, con bordados, ¿no? Bonitos bordados. Y estos bordados, muchos de ellos tenían el, se podría decir, el detalle de la personalidad de quien lo llevaba. ¿No? Es como las espadas las hacían de acorde al tamaño de la mano del que, ¿no? En este caso del guerrero, y en este caso, pues los guantes, por ejemplo, llevaban las letras iniciales de la persona que lo iba a utilizar, porque eran preparados especialmente de acuerdo a la persona, ¿no? Entonces, no eran que estos se vendían y se comercializaban por cantidad, sino que eran preparados exclusivos para tal rey, para tal reina, y cada uno hacía su pedido de acuerdo a cómo les gustaba, ¿no? Entonces, tanto en joyas como en accesorios podemos observar eso, ¿ya? Luego aquí tenemos los zapatos, tantos estos que eran para montar, los botines, como los zapatitos de tacón y charolito con hebilla, ¿no? Que aquí usan las chiquitas que hacen su primera comunión, estos zapatitos. Pero estos eran pues de ese tiempo la moda en aquel entonces. Con eso estaríamos culminando. Paulina, no sé si los chicos terminaron su ficha. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, dejamos abierto para finalizar con algunas preguntas. Ok. ¿Alguna duda, chicos? A ver, nos podemos visualizar. Bueno, yo no sé, ustedes me visualizan, yo no los veo. La podemos ver en chiquito, lo que pasa es que encontramos. Sí, en mi casa. Bueno, Ya. Ajá, nada más que la vemos pixeleada. ay, caramba. Pero bueno, aunque sea chiquito, ya nos estamos conociendo. Así es.
Ujú. Creo que era el peto, era como un, ¿cómo se dice corset? O sea, sí se apretaba, ¿no? El peto era una pechera, o sea, era solo una pieza, ¿no? Una pieza en donde esta, pues como decía, tenía que llevar algunos bordados especiales, ¿no? Era solamente esta parte, ¿no? Pues hablamos solo de una parte, en el caso del vestido, pues hablamos solo de esta, ¿no? Que la lleva dentro. Ujú. En algunos casos esta hasta tenía pues tablillas, porque las podían hacer de cartón, pero tenía estas tablillas para darle forma al cuerpo. Y a diferencia de que ahora las mujeres evitan presionarse el busto, pues estas tablillas las presionaba bastante el busto. Andaban con el busto bien presionado. Era en un inicio, como les digo, era hecho metían algún tipo de cartón, ¿no? Y pues era forrado con la tela bordada y esto pues podía sujetar bien la parte del abdomen, ¿no? Y los pechos, los bustos. Lo que creo no les mencioné fue los tontillos, Ah, sí. ¿ya? Yo iba Estos a llegaron a medir 4 metros de ancho, ¿no? Es lo que hablábamos al inicio, dificultaba las salidas de las habitaciones. Imagínate andando con 4 metros a tu alrededor, era demasiado. Ujú. O sea, de tu hombro a tu mano son como 70 centímetros. Ya. Ujú. Ya, habiendo finalizado la información que se les ha proporcionado, vamos a ver algunas prendas de tendencia de estilo barroco, ¿no? Quien ha trabajado Chanel, estas prendas también, ¿no? En los colores, lo que habíamos dicho, las calzas globulares, ¿no? Las pecheras estas que contamos, también aquí tenemos en un desfile, por ejemplo, las mangas que están sujetadas por unas cintillas, ¿no? A la parte central de esa prenda. Y bueno, en donde todavía podemos seguir apreciando el estilo de esta época y que se hace muy distinguida es en nuestras novias, ¿no? Las novias sí tienen esa amplitud, ¿no? Se distinguen por ser amplias, ornamentadas, con colores vivos, en el caso de las novias solo blanco, brocados, sedas, encajes, ¿no? Que hace que la mujer esté estilizada. Y todavía pues estas colas, como nos decía el sol de Francia, que es Paulina, ¿no? El sol de Francia le gustaba la cola larga, pues igual, ¿no? Las novias también hay algunas novias pues hasta de 6 metros que tienen la cola. Eso sería todo por mi parte, agradeciéndoles la atención, Paulina. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias, gracias. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias, nos despedimos hasta otra oportunidad. Sí, Hasta luego. muchísimas gracias. Chao. Chao. Hasta luego.